Buenas y bendiciones a todos. Estas oportunidades con Mate, mi nombre es Carlos. En este momento venimos con un video sobre lo que es el criterio de divisibilidad. Sin más que hablar, pues continuamos con el video. A continuación les presento una tabla en la que podemos observar los primeros 9 números con relación a lo que es el criterio de visibilidad. Pero estos números no lo vamos a trabajar todo, ya que sería extenso el video, y solamente vamos a trabajar unos cuantos. Ahora, aquí en esta columna tenemos los primeros números. Aquí tenemos el criterio que presenta o que tiene que cumplir cada número para saber si se puede o no se puede dividir. Este es un ejemplo que tenemos acá para cada número. Continuamos. ¿Qué es el criterio de divisibilidad? El criterio de divisibilidad son reglas que sirven para saber si un número es divisible por otro sin la necesidad de realizar la división. Criterio de divisibilidad del número 2. Todos los números que terminan en 0 o en una cifra par se pueden dividir entre 2. Es fácil decir que con que termine en 0 o en una cifra par se puede dividir entre 2, pero la razón por la cual se puede dividir entre 2 es porque cumplen una característica. Esa característica sería bueno uno hacerla notar, y eso es lo que vamos a hacer. A continuación comenzamos con el número 113, que si usted a ese 113 le agrega un 2 al final, ahora sí se puede dividir entre 2, ya que 113 no se puede dividir entre 2. Pero si ese 2 cambia a 4, o cambia a 6, o cambia a 8, o cambia a 0, sí se puede dividir entre 2 en cualquiera de esos casos que yo acabo de mencionar con anterioridad. Entonces, cada uno de ellos presenta una característica, y es la siguiente: de que cuando usted descompone ese número en sus potencias de 10 más cercanas, o mejor dicho, lo que es una descomposición polinómica, por así decirlo, su resultado sería lo siguiente: y cada número que forma esa descomposición se puede dividir entre 2. Veamos, tenemos aquí que 1130, su descomposición sería 1100 y el 30, y cada uno de ellos su mitad sería 550/15. Cuando usted esos números los suma, le da 565, que es la mitad de 1130. Ahora, si ese 0 va cambiando, a medida que ese 0 va cambiando, esto acá sigue siendo lo mismo, porque no cambia. Siempre será 1000, siempre será 100, siempre será 30. Lo que cambiaría es la unidad, por tanto cambiaría la unidad aquí también. Veamos, cuando cambia 2, su resultado es 566. Cuando cambia 4, su resultado es 567. Cuando cambia 6, su resultado es 568. Cuando cambia 8, su resultado es 569. Hemos observado que la parte de 56 siempre quedó igual, pero siempre vimos que ese número de la unidad iba cambiando, porque la unidad aquí también iba cambiando. Esta parte es la parte que se quedaba igual. Esa es la parte de 56 que queda igual, que sumado con el 9 sería 569. Vámonos con otro ejemplo y vemos aquí que tenemos 975. A simple vista podemos decir que ese número no tiene mitad, porque termina en 5. Pero si le agregamos un 2, un 4, un 6 o un 8, y por último si le agregamos un 0,
pues en cualquiera de esos casos se puede dividir entre 2, ya que cumpliría con la característica o con el criterio de que debe de terminar en 0 o en una cifra par. Entonces veamos que este número, al igual que este número y que todos los números que cumplen con ese criterio, se pueden decomponer de la forma siguiente. Tenemos aquí 9750, 9750, la mitad de 9000, 4500, la mitad de 700, 350 y la mitad de 50 es 25. Esta parte que tenemos aquí sería, su mitad sería 4875, que es la mitad de 9750. A medida que la unidad de este número va cambiando, la unidad de este número también iría cambiando, donde esa parte aquí de 487 siempre se quedaría igual. Veamos. Si cambia 2, tenemos aquí que su resultado entonces sería 4876. Si cambia 4, su resultado sería 4877. Si cambia 6, su resultado sería 4878. Y si cambia 8, su resultado sería 4879. Hemos observado que cumplen con la característica en cualquiera de esos casos cuando su unidad es un número par que tiene mitad en todos ellos. Vámonos con otro criterio, y es el criterio de divisibilidad del número 3. Un número es divisible por 3 si la suma de sus cifras es múltiplo de 3. ¿Qué es múltiplo de 3? Bueno, para saber cuáles son los múltiplos de 3, es necesario que usted sepa que son múltiplos de 3 todos aquellos números que pueden dividirse entre 3. Por ejemplo, el 6, el 9, el 12, el mismo 3, el 15 y así sucesivamente, de 3 en 3. Todos esos números que van aumentando de 3 en 3 son múltiplos de 3. Otra característica es de que todos esos números que son múltiplos de 3 se pueden dividir entre 3. Veamos el caso que tenemos a continuación, y es 237. Para saber si ese número se puede dividir entre 3, debemos de sumar el 2, el 3 y el 7. Y tenemos 237, que su resultado sería 12, la suma. Por tanto, como el 12 se puede dividir entre 3, eso quiere decir que también este número se puede dividir entre 3. Su resultado sería 79. Vámonos a continuación con otro caso, y es 3597. Lo primero que debemos de hacer es sumar los dígitos para saber si cumple con el criterio de que la suma de sus dígitos sea un múltiplo de 3. Sumamos los dígitos y nos da que tenemos aquí 3597, la suma de ellos sería 24. En dado caso que le dé un número que usted no sabe si ese número, por ejemplo 24, usted no sabe si ese número se puede dividir entre 3 o es un múltiplo de 3. ¿Qué usted tiene que hacer? Bueno, agarra ese mismo número y suma sus dígitos. 2 más 4 me da 6. Entonces, vemos que me da 6. Ya sabemos que 6 se puede dividir entre 3. Por tanto, este número también se puede dividir entre 3. Y cuando ese número usted lo divide entre 3, su resultado sería 1199. Vámonos con otro ejemplo. Tenemos aquí 5274. Lo primero que usted tiene que hacer, sume los dígitos, que nos daría 5274, la suma me da 18. Usted no está conforme si ese número se puede dividir, si ese número es un múltiplo de 3, pues súmelo. 1 y 8 me da 9. Como el 9 es un múltiplo de 3,
¿Cómo así? El 9 se puede dividir entre 3, por tanto este número también se puede dividir entre 3. ¿Qué me daría? 1758. Ya hemos culminado con la parte del criterio de divisibilidad del número 3. Vámonos con el criterio de divisibilidad del número 5. Un número es divisible por 5 si la última de sus cifras es un 5 o es un 0. Por ejemplo, tenemos 9730. Vemos que ese número termina en un 0, por tanto cumple con la característica. Su resultado al ser dividido entre 5 es 1946. Pero si ese número yo lo cambio por un 5, su resultado entonces sería 1947. Vámonos con otro caso. Tenemos 2010. Vemos que termina en 0, entonces su resultado sería 402. Pero si ese 0 yo lo cambio por un 5, cumple todavía con el criterio porque termina en 5, entonces su resultado sería 403. Todos estos casos, para ver si estamos en lo correcto, usted lo puede ir realizando con una calculadora. Usted agarra una calculadora, por ejemplo, usted agarra una calculadora y lo pone a prueba. Por ejemplo, el primero tenemos aquí 9735 dividido entre 5, 1947. Otro caso tenemos es este 2015 dividido entre 5, 403. Hemos visto los resultados. Vámonos con el que sigue. Tenemos aquí 7110. Como termina en 0, su resultado sería el dividirse entre 5, 1402. Y si lo cambio de 0 y coloco un 5, pues cumple. Y su resultado sería 1423. Vámonos con otro, sería 3010. Si lo cambio, o mejor dicho, si como cumple, porque tiene su última cifra es 60, su resultado es 602. Ahora si lo cambio por un 5, sería 603. Vemos. Vámonos con el otro. Tenemos 8750. Termina en 0, cumple. Por tanto, su resultado sería dividirse entre 5, 1750. Vamos a cambiarlo por 5 y su resultado sería 1751. Vámonos con el próximo, es 5510. Vemos que termina en 0, su resultado sería 1102. Vamos a cambiarlo por un 5 y su resultado sería entonces 1103. Entonces vámonos con el otro criterio, y es el criterio de divisibilidad. Del número 9. Criterio de divisibilidad de 9. Un número es divisible por 9 si la suma de sus cifras es un múltiplo de 3. Es parecido al criterio de divisibilidad del número 3, a diferencia de que aquí la suma de sus dígitos tiene que ser un múltiplo de 9. En el otro caso del número 3 es que tenía que ser un múltiplo de 3. Entonces es la misma metodología. Vemos, primer ejemplo tenemos aquí 171. Uno diría que ese número no puede dividirse entre 9 porque termina en 1 y no veo ni un número que me dé la confianza de decirlo que se puede dividir entre 9. Pero lo primero que usted tiene que hacer es sumar los dígitos. 1, 7 y 1. La suma me da 9. Y como me da 9, 9 se puede dividir entre 9. Por tanto, es un múltiplo de 9 y 9. Entonces su resultado al dividirse entre 9 sería 19.
¿Cómo usted lo puede comprobar? Multiplique 9 por 19. Vamos a ver. 9 por 19, vamos a ver 19 por 9, vamos a ver cuánto me da el número que tenemos aquí. Y si ese número yo lo divido, le voy a dar dividir ahí, dividido entre 9, pues me va a dar 19, lo tengo ahí. Vámonos con el otro caso y es 3186. Lo primero, sume los dígitos 3, 1, 8, 6, lo sumamos y me daría 18. ¿Usted no está conforme? Bueno, sume los dígitos de la misma forma como lo hicimos en el criterio de divisibilidad del número 3. Sume los dígitos y me da 9. El 9 divisible entre 9. Entonces vemos que su resultado sería, cuando usted divide 3186 entre 9, sería 354. Entonces vámonos con el próximo ejemplo y tenemos 9045. Sumo los dígitos, 9045 me daría 18. ¿No está conforme? Pues súmelo. Me da 9. La misma situación de acá. Entonces, ese número puede dividirse entre 9 y su resultado sería 1005. Entonces vámonos con el próximo, que sería criterio de divisibilidad del número 11. Esto es muy importante que uno lo entienda, porque es algo un poquito complicado, pero no imposible. No imposible. Usted tiene mucha capacidad para aprendérselo. Pero vamos a leerlo. Sumamos las cifras que ocupan lugares pares. Sumamos las cifras que ocupan lugares impares. Y a la suma mayor le restamos la suma menor. Si la diferencia es 0 o es un múltiplo de 11, entonces el número es divisible. Entonces el número es múltiplo de 11, o sea, se puede dividir entre 11. Repito, o sea, usted debe de sumar las cifras pares y debe de sumar las cifras impares y después restarlo. Si la resta le da 0, entonces el número que estamos dividiendo o que tenemos en cuestión se puede dividir entre 11. O si la diferencia le da 11, también se puede dividir entre 11. Vemos con un ejemplo, así es mucho más comprensible y mucho mejor así para poderlo comprender. Entonces tenemos aquí 2541. Vemos aquí que las cifras pares son el 2 y el 4, y las cifras impares sería el 5 y el 1. Entonces, como dice la regla, usted la suma. Las pares le da 6 y las impares 5 y 1 le da 6. ¿Qué debemos de hacer? Restarlo. Y la resta en este caso me daría 0. Como me da 0, entonces ese número se puede dividir entre 11 y su resultado sería 238. ¿Usted lo quiere comprobar? Pues vamos a comprobarlo con la calculadora. Borremos aquí y tenemos 2541. Si ese número usted lo divide entre 11, pues según esto acá me tiene que dar 231. Véalo ahí donde lo tenemos. Vámonos con el próximo ejemplo y es 8745. Las cifras pares, ¿cuáles son? Bueno, pues tenemos aquí las cifras pares, que es el 8 y el 4, y las impares 7 y el 5. Sumamos las pares, que me darían
12 y las impares que me darían 12. Cuando usted lo resta, lógico le va a dar 0 y sigue cumpliendo. Va a ser lo mismo que en el primer caso. Por tanto, su resultado a ser dividido entre 11 es 795. Vámonos con otro caso. Tenemos aquí 9, 0, 9, 7. ¿Cuáles son las cifras pares? Bueno, aquí hay una cosita rara. Pero mire, aquí hay que tomar en cuenta que es algo un poquito diferente. Entonces, aquí, ¿cuáles son las cifras que tienen, por ejemplo, tercera? Bueno, aquí la cifra que tiene tercera es el 9 y el otro 9. Pero si usted se fija, el 0 y el 7 tienen una característica diferente a esos dos que tenemos aquí. Por tanto, lo que tienen una característica igual, lo agarramos. Lo que tienen una característica diferente, pues lo agarramos. Como aquí, el 9 y el 9 tienen la misma característica, lo sumamos me daría 18. Pero el 0 y el 7 tienen una característica diferente y su resultado sería 7. Por tanto, cuando usted lo resta me daría 11. Y como me da 11, por tanto ese número se puede dividir entre 11 y su resultado sería 827. Comprobemos. Borremos y tenemos 9, 0, 9, 7. Dividimos entre 11 y vemos que me daría 827. Hemos combinado con esta partecita aquí. Entonces, bendiciones a todos. Estas oportunidades con mate, ya sabe, no es solamente ver video, hay que poner en práctica las orientaciones, las explicaciones. Nos vemos en el próximo video. Si les gustó, denle like y ya sabe, déjenme en los comentarios si le interesa sobre los otros criterios de divisibilidad. Nos vemos en estas oportunidades con mate. Bendiciones.